Buenos días, general. Buenos días. Buenos días, secretaria. Buenos días. Doctor, general, comisaria, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Las 12:06, una hora menos en Canarias, el momento en el que comienza esta rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Como cada mañana, les acompaña, aunque bien es cierto que desde ayer en su reincorporación, el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Rayo, secretaria general de Transporte del Ministerio de Transportes, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa, y, por parte del Ministerio del Interior, el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y la comisaria principal y subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Pilar Ayue. Doctor Simón, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, vamos a empezar con la información sobre los datos de evolución de la epidemia. Pero si me van a permitir, hoy voy a empezar en un orden un poquito diferente. Os voy a empezar por la evolución de los hospitalizados y la evolución en las UCIs. A día de ayer se han identificado 940 nuevos hospitalizados a nivel nacional, lo que implica un incremento de 1,6%. Estamos ya por debajo del 2%. Es cierto que en algunas comunidades autónomas puede haber alguna pequeña discrepancia porque pueden considerarse algunos casos como hospitalizados en diferentes fechas, pero lo cierto es que, según la evolución más estable que tenemos, ahora mismo tenemos ya 1,6% de incremento por debajo del 2% que llevábamos ya varios días observando. Y los ingresos en nuevas UCIs, los nuevos ingresos en UCI han sido de 73, con un incremento del 1,3% respecto a los días anteriores. Y además tenemos un, desgraciadamente, todavía alto número de fallecidos, 523, pero que se mantiene en esa tendencia descendente que estamos observando en los últimos días. La razón de empezar hablando de estos datos es porque son las series de datos que ahora mismo son sólidas. Como ya hemos explicado durante varios días, las semanas anteriores, yo creo que incluso antes de que yo me tuviera que retirar y posteriormente mi colega, la doctora Sierra, se ha ido explicando que a medida que se fueran haciendo más pruebas diagnósticas a la población, que se empezaran a detectar casos leves que hasta ahora se escapaban al sistema, bien porque no acudían, bien porque no había capacidad del sistema para hacerle las pruebas a todo el mundo por cuestiones logísticas o por la razón que fuera, que a medida que tuviéramos más capacidad íbamos a ir detectando nuevos casos. Bien, progresivamente las comunidades autónomas han ido incrementando esa capacidad de diagnóstico y además, como saben, en muchas de ellas están utilizando pruebas serológicas que lo que detectan son si las personas han desarrollado defensas contra el virus. Se han empezado a aplicar de forma, digamos, mucho más importante en los últimos días y esto implica que estamos empezando a tener comunicaciones de las comunidades autónomas de casos que han dado positivos a estas pruebas serológicas. Muchos de ellos son asintomáticos y es difícil ubicarlos en el tiempo, porque sabemos que han pasado la enfermedad, pero no sabemos si ha sido mucho antes, un mes, 2 meses, 15 días antes, y sí que podemos saber si ha sido reciente, si podemos unirla a síntomas, pero en los casos en los que se detectan casos asintomáticos es muy complicado hacerlo. Por eso, como ya hemos explicado, les decía en semanas anteriores, a medida que se hacen este tipo de muestras vamos a tener un incremento en el número de nuevos casos que se notifican que va a ser difícilmente interpretable durante 2 o 3 días. Si a eso unimos que hoy es el primer día en el que realmente ha pasado el largo fin de Semana Santa para todas las comunidades autónomas, dado que ayer, el lunes, todavía era festivo para varias de ellas y por lo tanto hasta el martes no se podía hacer esa captura que habitualmente vemos en los sesgos de notificación los días festivos, pues todo eso ha hecho que el número de casos que tenemos hoy, nuevos casos, sea de 4.978, bastante por encima del que se notificó ayer. Parte por ese sesgo de fin de semana que comentábamos, parte por ese sesgo asociado a la detección de casos que han desarrollado inmunidad, pero que en principio han podido ser asintomáticos. Esta información hace que durante los próximos 2 o 3 días, aunque podamos valorar el dato de nuevos casos, sea difícilmente interpretarlo unido a la serie histórica.
las comunidades autónomas progresivamente irán teniendo capacidad de diferenciar los unos y los otros, y a medida que podamos depurar mejor estos datos iremos aclarando lo que significan. Pero sí que es cierto que incluso con ese incremento importante de casos asociado a estos factores, probablemente a estos factores que les comento, el incremento de nuevos casos ha estado por debajo del 3%, en un 2,9%. Actualmente, en total, tenemos 177.633 casos diagnosticados desde el inicio de la epidemia, de los cuales ya han sido dados de alta 70.850. Son cifras importantes. Entre ayer y hoy se han dado de alta 3.346. Es una cifra que sigue siendo importante, que va con ciertas subidas y bajadas, pero aumentando día a día. Y esperemos que pronto, incluso con ese incremento de casos asociado a las pruebas serológicas que se están haciendo, el número de curados, esperemos que pronto supere al número de nuevos casos. Con eso yo creo que por ahora ya lo dejamos aquí. Posteriormente, después de las explicaciones de nuestros compañeros del Comité Técnico, haremos una pequeña valoración de la situación y de la evolución de la epidemia. Y sin más, le cedo la palabra al Miguel Villarroya, general del aire del Ministerio de Defensa. Por favor. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Y hoy estamos cumpliendo un mes desde la declaración del estado de alarma y me gustaría exponerles la evolución del apoyo a los españoles que las Fuerzas Armadas han estado prestando durante todo este tiempo en el marco de la Operación Balmis. Voy a intentar resumir este inmenso trabajo en solo 4 gráficos, pero la verdad que estos 4 gráficos llevan detrás mucho esfuerzo, entusiasmo y espíritu de servicio. Pero antes de empezar, me gustaría recalcar que, aparte de la Operación Balmis, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo un esfuerzo completo en todos los días en las operaciones permanentes, tanto en territorio nacional, en todos los dominios, es decir, tierra, mar, aire, ciberespacio y espacio, y asimismo también en las operaciones en el exterior. Aquí tenemos en la primera transparencia, en el primer gráfico, que muestra la evolución de los efectivos de las Fuerzas Armadas involucradas en cada día de operación desde el 15 de marzo hasta hoy. Como se puede observar, este esfuerzo engloba tanto al personal desplegado fuera de los acuartelamientos como aquel personal sanitario que trabaja en los centros de asistencia de los hospitales del Ministerio de Defensa. Y como ven, la evolución presenta un máximo el día 3 de abril y después, a partir de esa fecha, se mantiene constante en unos 7.800, 7.400 efectivos para totalizar 90.000 personas involucradas. En la segunda transparencia, en el segundo gráfico, si lo podemos ver ahora, mostramos el número bruto de intervenciones en el último mes. Como se puede observar, desde el principio del mes de abril se estabiliza en unas 550 intervenciones diarias y aquí me gustaría destacar las 3.800 actuaciones en las residencias de mayores y las 1.124 actuaciones en hospitales y centros de salud. Si pasamos al tercer gráfico, podemos ver que allí se nos presenta los esfuerzos realizados por tipos de apoyo. Como se puede apreciar, una parte importante de nuestro esfuerzo ha estado dedicado a realizar las 7.900 desinfecciones que aparecen en la gráfica, los cerca de 1.000 apoyos sanitarios y para albergues de personas desfavorecidas, así como aquellas acciones en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si pasamos al cuarto gráfico, vemos que aquí muestra el apoyo por el movimiento realizado desde el inicio de la operación. En este podemos destacar, de una parte, 6 vuelos internacionales para traer 70 toneladas de material sanitario a España, los 14 vuelos dentro del territorio nacional con un movimiento de 22 toneladas y los innumerables apoyos realizados con nuestros vehículos terrestres que no se muestran en número porque es imposible cuantificar de una forma didáctica. Ahora sí, quería resaltar el trabajo o el traslado, de
casi 1.000 pacientes entre hospitales y hoteles medicalizados, la carga total transportada de 286 toneladas y los 1.643 fallecidos. Bien, hemos realizado muchos más apoyos, algunos de difícil cabida en unos simples gráficos, como es dar seguridad, tranquilidad, cariño e incluso proporcionar alguna sonrisa en estos momentos tan duros que estamos viviendo. Como pueden observar, el esfuerzo realizado en la lucha contra el COVID-19 desde el inicio y que continuamos prestando es enorme y muestra cómo las Fuerzas Armadas seguimos cumpliendo con nuestra labor en apoyo de la sociedad española, de la cual formamos parte y a la cual servimos. Hoy puedo más que nunca decir que juntos ya lo estamos logrando. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Cedemos la palabra al general de brigada, José Manuel Santiago, de la Guardia Civil. Fernando, muchas gracias. Buenos días. Después de un mes desde que se decretó el estado de alarma, parece un momento propicio para hacer un balance del trabajo realizado por los hombres y mujeres de la Guardia Civil que han prestado servicio durante este tiempo en los pueblos, en las ciudades y en las carreteras de España. Un trabajo que han dirigido junto con el resto de los ciudadanos, con el resto de la sociedad, a la lucha contra el COVID-19. Nuestra labor se ha centrado durante este mes en 4 ejes de actuación. Por un lado, vigilar el cumplimiento de las medidas acordadas durante el estado de alarma. En segundo lugar, garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. En tercer lugar, auxiliar y proteger a las personas y colectivos vulnerables. Y en cuarto lugar, reforzar la prevención de los delitos en general y de la cibercriminalidad en particular. En el primero de estos ejes, el que se refiere a vigilar el cumplimiento de las restricciones, la Guardia Civil ha realizado alrededor de 265.000 controles en los espacios públicos, en los que se han identificado a más de 2.600.000 personas, prácticamente 3.500 a la hora. Pero además se ha controlado a 67.500 vehículos y se han formulado casi 150.000 denuncias. En un análisis rápido de estos datos podemos ver cómo en los primeros días la Guardia Civil centró su trabajo en, si me permiten la expresión, en hacer una labor pedagógica e informar a la ciudadanía de en qué consistía el estado de alarma, especialmente por lo que afectaba a la movilidad. Después de un periodo de reflexión en torno a esta situación, hemos ido siendo más exigentes con los incumplidores, que en muchas ocasiones han sido reincidentes y en algunos casos han acabado detenidos e incluso en prisión. Tras este primer somero análisis, la principal conclusión que me gustaría destacar es el grado de madurez, de responsabilidad y de solidaridad que tiene la sociedad española, pues ya he repetido en alguna otra ocasión que el 94% de los ciudadanos identificados por la Guardia Civil durante este tiempo estaban en la calle, estaban en la vía pública por una causa justificada. Por tanto, y yo aquí apelo, especialmente por respeto a los que cumplen con las normas, vamos a seguir siendo implacables con los insolidarios que no las cumplen y que ponen en riesgo la salud de todos los españoles. En el segundo eje, el de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, se han llevado a cabo un total de 28.400 entrevistas y reuniones con diferentes autoridades y colectivos, autoridades de la Administración local fundamentalmente y con los centros médicos. Como tercer eje, nuestra actuación se ha centrado de manera especial en lo que podemos denominar la faceta benemérita, una característica de la Guardia Civil, y aquí hemos auxiliado, hemos asistido a las personas más necesitadas y más vulnerables, entre los que destacar los servicios humanitarios, rescates y auxilios, especialmente a las personas mayores, las entrevistas con personal de las residencias mayores para conocer la situación y también hemos puesto un especial énfasis en proteger a las víctimas de la violencia de género. En total, en estos tres tipos de actividades, los guardias civiles han realizado casi 74.000 actuaciones.
En el cuarto eje, orientado a reforzar la prevención de los delitos en general y la cibercriminalidad en particular, hemos puesto un especial empeño en vigilar y proteger los supermercados, las farmacias y el pequeño comercio. Además, hemos focalizado nuestro esfuerzo en prevenir e investigar los posibles delitos que pudieran cometerse a través de la red, que en esta situación de confinamiento en la que nos encontramos se ha convertido en una herramienta esencial pues, para relacionarnos con los demás, para poder trabajar, para realizar compras o simplemente mantenernos informados. Y termino diciéndoles que como voz e imagen de los más de 76.000 guardias civiles, hombres y mujeres que componen nuestra institución, y desde la vocación de servicio permanente y desde la cercanía al ciudadano que ha caracterizado a nuestra institución desde hace 170 años que llevamos de historia, quiero señalar que toda esta labor se ha podido llevar a cabo gracias a la leal coordinación que hemos tenido con el conjunto de los servidores públicos y con los profesionales de los diferentes sectores esenciales y, por supuesto, a la comprometida colaboración de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a la comisaria principal, Pilar Ayué. Muchas gracias. Buenos días. A día de hoy creo que nadie puede albergar ninguna duda respecto de que la lucha contra el virus es nuestro objetivo fundamental, el objetivo fundamental de la Policía Nacional. Que todos los agentes que componemos la Policía Nacional, los 68.000 mujeres y hombres de la Policía, estamos totalmente comprometidos en esta misión, trabajando con dedicación y profesionalidad al servicio de todos los ciudadanos y velando por minimizar esas conductas irresponsables que aún se están produciendo lamentablemente. Ahora bien, como ya he repetido en otras ocasiones, el delincuente no descansa, pero la Policía Nacional tampoco. Nuestras unidades especializadas nunca han bajado la guardia desde la entrada en vigor del estado de alarma. Y el trabajo de prevención, investigación y represión de la delincuencia común en cualquiera de sus modalidades no ha cesado en ningún momento. Y por eso, un ejemplo notorio es la lucha contra el narcotráfico, que sigue siendo uno de nuestros principales objetivos, y no hemos abandonado aquellas zonas donde el narcotráfico tiene una incidencia especial, como es el caso del campo de Gibraltar. En esa zona, la Policía Nacional puso en marcha el pasado año un plan de choque que, incluso en esta época de confinamiento, sigue dando excelentes resultados, exitosos resultados que hoy queremos compartir con ustedes y que se refieren a dos investigaciones finalizadas recientemente. Por un lado, en una operación llevada a cabo en colaboración con la Agencia Tributaria, la Policía Nacional ha detenido a 12 personas en las ciudades de Huelva y Sevilla, 12 personas que conformaban una organización de narcotransportistas de hachís a gran escala que operaba esencialmente en las costas onubenses. Nuestros compañeros incautaron más de 2 toneladas de droga y dos planeadoras con motores de gran potencia. Pero también una segunda operación, que ha finalizado con notable éxito, se ha desarrollado en las inmediaciones del Coto de Doñana, una zona en la que también la Policía Nacional tiene desplegado un dispositivo para detectar la presencia de narcolanchas que se adentran en tierra para descargar aprovechando el canal del río Guadalquivir. Para aquellos que conocen bien la orografía, saben que esa zona dificulta el trabajo de los agentes desplegados, que no dudan en utilizar la tecnología necesaria, incluso drones, para poder vigilar adecuadamente el recorrido fluvial. Precisamente en esta zona fueron detenidos 2 jóvenes el pasado sábado cuando navegaban por el río a bordo de una lancha neumática semirrígida, de las que habitualmente se utilizan para el transporte de hachís. Fueron precisamente localizados gracias a un dron y aun a pesar de que se lanzaran al agua al intentar huir de la policía, fueron detenidos por un delito de contrabando. Por otro lado, una vez más, como reitero nuestro compromiso en la lucha contra el coronavirus, que es total, las distintas unidades que componen la Policía Nacional han puesto a disposición de la sociedad toda su experiencia, todo su talento y los conocimientos específicos de sus especialidades para colaborar en este esfuerzo común que nos ha unido a todos. En este sentido, me congratula informarles que nuestra unidad de TEDAS NRBQ de Sevilla participa en un novedoso e importante proyecto que acaba de comenzar. Se trata de un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación,
que une a diferentes instituciones radicadas en Andalucía para el diseño de un prototipo que sea capaz de detectar el COVID-19 depositado sobre distintos tipos de superficies de variados materiales. Es decir, un equipo que permita ver, dicho entre comillas, al coronavirus. Para ello se combinarán tecnologías ópticas y asistentes con las últimas experiencias en inteligencia artificial. Convendrán conmigo que se trata de un gran desafío, no solo científico, sino también tecnológico, por el minúsculo tamaño del virus y por la escasa información que se tiene sobre él. Se desconoce, por ejemplo, su interacción tanto con la luz como con los distintos tipos de materiales y superficies sobre los que puede estar depositado. En este proyecto se ha constituido un equipo multidisciplinar de científicos integrado por representantes de diferentes organizaciones, entre ellas la Universidad de Sevilla o el Hospital Universitario Virgen del Rocío, por ejemplo, y aunque me dejo algunas, pero no puedo citarlas a todas, pero también el TEDAS-NRBQ de la Policía Nacional. Como saben, las unidades TEDAS-NRBQ de la Policía Nacional son todo un referente en la desactivación de explosivos, tanto a nivel nacional como internacional, ya que ese es su cometido más popular. Pero también son especialistas en defensa nuclear, radiológica, y biológica y química. Y ahora, en este proyecto que se inicia, pondrán al servicio del equipo de investigación todos sus conocimientos y experiencia en el trabajo de campo, especialmente en la recogida y análisis de vestigios en espacios abiertos o en entornos humanos habituales. Es evidente que cualquier avance en este proyecto supondrá una gran contribución a los esfuerzos para contener la pandemia y evitar nuevos contagios, ya que su finalidad es detectar con precisión las superficies contaminadas mediante un análisis rápido y sin contacto. De esa manera minimizaríamos así muchos de los riesgos de contagio. Por último, no puedo acabar mi intervención sin comentarles un poco de la actividad que hemos desarrollado, que afortunadamente en esta ocasión parece que va disminuyendo, no la actividad, pero sí el número de personas que están conculcando las medidas de contención y de confinamiento. Porque en el día de ayer hubo unas pocas menos personas que conculcaron estas medidas, porque pasamos ayer por la propuesta de 4.072 sanciones, lo que supone un 6% menos que en el día de antes de ayer. Eso sí, hubo unos pocos más de detenidos que el día anterior, pero bueno, en cualquier caso las propuestas de sanción disminuyeron, lo que significa que algunas personas más cumplieron a rajatabla todas las medidas de confinamiento. Por otro lado, también hemos seguido controlando las fronteras, donde se está incrementando el tráfico de personas y de vehículos, porque prácticamente de ayer a hoy se duplicaron, pues se han controlado casi 12.000 vehículos y 13.820 personas, negándose la entrada en España por diferentes razones a 446 de ellas. Y con esto termino dándole las gracias una vez más por su colaboración. Muchas gracias, comisaria. Le cedemos la palabra a la Secretaria General de Transportes y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Entramos en este tercer día laborable de la semana, segundo día en algunas comunidades autónomas, y aun a riesgo de parecer pesada, recordar que siguen vigentes todas las restricciones a la movilidad establecidas para el periodo de alarma, y la diferencia es que esta semana ha finalizado el permiso retribuido recuperable y, por tanto, más gente se ha incorporado a la actividad laboral. Eso lo que lleva y está llevando es a ciertos incrementos en la utilización del transporte público, que en todo caso marcan cifras muy reducidas en comparación con un día equivalente del año anterior. De esta manera, en la hora punta de esta mañana ha habido un incremento muy poco representativo respecto al día de ayer, de prácticamente alguna décima en la utilización, y no se han identificado episodios de aglomeraciones en ninguna estación ni ningún tren, al menos que hayamos tenido constancia. Sí que hay que destacar que ha habido dos incidencias, una motivada por las fuertes lluvias que hay en Madrid y que ha ocasionado retrasos entre las 8 y las 9 de la mañana en dos líneas de cercanías, en la C3 y C8, y en Barcelona, en Rodalies de Barcelona, en la línea R1, debido al arrollamiento de un jabalí a las 7 de la mañana. Por otra parte, en aquellas estaciones y centros de transporte que estaban designados como tales, ha continuado el reparto de mascarillas. En los servicios comerciales de Renfe, los servicios AVE principalmente, han utilizado ayer estos servicios 1.504,
una línea similar a la del lunes, que fueron 1.586, superior también a la semana pasada, que estábamos en el entorno de los 1.100 al día, pero como ya he indicado en varias ocasiones, en un día equivalente del año pasado hubieran viajado en estos servicios 90.000 personas, por lo tanto estamos hablando de un nivel de utilización realmente bajo. En los servicios interurbanos de autobús, el nivel de utilización ayer fue similar al día anterior, en el entorno de un 4%, y en el transporte aéreo la utilización el número de operaciones en los aeropuertos de la red de AENA fue de un 5% respecto al año anterior, destacando principalmente, pues, como viene siendo habitual, las operaciones de conexión entre la península y las islas o los movimientos entre islas. Es de destacar que también Eurocontrol, que es la entidad que coordina el tráfico aéreo en Europa, saca estadísticas de la reducción del número de vuelos en todos los países y en la media de la Unión Europea estamos en una reducción de un 88%, que alcanza el 93% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 93% en Italia. Hay que decir que Eurocontrol no es solo de la Unión Europea, sino es paneuropeo e incluye, por supuesto, al Reino Unido. En cuanto al tráfico de vehículos ligeros, del transporte en nuestros vehículos particulares y con los datos de la Dirección General de Carreteras, ayer el nivel en los principales accesos a las ciudades estuvo en el entorno de un 70% respecto a un día anterior. También visualizamos incremento respecto a la semana pasada. Concretamente, la reducción fue de un 67% en Barcelona o de un 69% en Madrid, mientras que en el resto de núcleos prácticamente fue del mismo entorno a la semana del 23 de marzo. En la pantalla creo que vamos a poder ver una evolución de cómo ha funcionado el transporte público y también los vehículos ligeros en 3 semanas de referencia, por tener un orden de magnitud de cómo va evolucionando. La semana del 23 de marzo, que fue la segunda semana del estado de alarma, la semana del 2 de abril, que fue la primera semana de la hibernación de la economía, el periodo de aplicación del permiso retribuido recuperable, y, por último, esta semana que empezó el lunes. Continuando en el transporte de mercancías y con cifras de la semana pasada, a través de la información que nos pasan las principales asociaciones de cargadores, el nivel de carga, son los datos de la Semana Santa, fue del entorno de un 35% inferior al día equivalente, al periodo equivalente del año pasado, pero marca en todo caso que el aprovisionamiento del país se está llevando a cabo con normalidad y también lo hemos dicho en otras ocasiones, con diferencias en función de los tipos de productos cargados. Sigue habiendo un ligero incremento en lo que es alimentación e higiene personal y descensos de hasta el 95% en la industria textil. Por otra parte, informar que se ha publicado también en el Boletín Oficial del Estado una resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre en la que se prorrogan las condiciones de flexibilización de los tiempos de conducción y descanso de todos los transportistas. La orden que estaba vigente finalizaba el día 12 y la orden que se ha publicado hoy tiene efectos desde el día 13 y prolonga la aplicación hasta el día 31 de mayo. Como novedad, hay que decir que, como respuesta a una petición del sector, se han incluido dentro de esta flexibilización de condiciones a los conductores de autobuses de servicios discrecionales que lleven a trabajadores del sector agrícola para los procesos de recolección, siempre que las distancias sean inferiores a 50 kilómetros. También continuamos con el proceso de reparto de mascarillas a los profesionales del sector del transporte, tanto de transporte de mercancías como de transporte de personas. Ya llevamos más de 555.000 mascarillas repartidas a través de la red de oficinas de correos. Y antes de terminar, me gustaría hacer una mención especial. Ayer ya mencioné el estudio de análisis de la movilidad durante el periodo de alerta que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que vamos a ir actualizando día a día.
en el que cualquiera puede visualizar los datos de movilidad con una herramienta interactiva. Son datos obtenidos a partir de tecnología Big Data, con datos de telefonía absolutamente anonimizados. Y hoy, por dar otro índice que aporta este estudio, quería presentar los resultados del índice de movilidad provincial, el índice de movilidad exterior, es decir, la relación entre cada provincia y el resto de las provincias en España. Además, la verdad es que se ve pequeñito, pero bueno, son los 3 mapas en el que marca el sábado, el último día que tenemos analizado, que está publicado en la web, es el día 11 de abril. Entonces, se compara la semana del 21 de marzo, primera semana del periodo de alarma, la semana de la primera semana de aplicación del permiso retribuido recuperable y el sábado 11 de abril. De esta manera, vemos que los índices que podríamos llamar de confinamiento de las provincias son realmente altos. Destacan las islas, las 2 provincias, Canarias y Illes Balears, con unos índices de reducción de movilidad exterior, es decir, fuera de la provincia, respecto a la semana de referencia de este estudio, que es una semana del mes de febrero, del 99% en las 2 provincias canarias, del 98% en Melilla o del 97% en Baleares. Seguidas de cerca por Madrid, con un 95%, Málaga con un 94% o Barcelona con un 93%. Vuelve a ser un ejemplo de la gran responsabilidad de toda la sociedad española, de todos los ciudadanos que han restringido al máximo su movilidad fuera de sus provincias. Y este es un índice fundamental en su análisis durante la desescalada, porque mantenerlo lo más alto posible, es decir, que el nivel de reducción de movilidad sea muy alto respecto a la semana normal, será clave si hubiera cualquier foco de incremento de contagios en alguna provincia concreta. Y ya para terminar, recordar que ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó una carta dirigida a todas las empresas y a todos los trabajadores del sector del transporte, tanto de mercancías como de personas y por todos los modos, el transporte terrestre, el aéreo y el marítimo, reconociendo el gran esfuerzo que están haciendo durante todo este periodo y agradeciendo su dedicación, su profesionalidad, que están permitiendo, por una parte, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el abastecimiento del país y, por otra parte, el transporte de personas en esas actividades permitidas que son las actividades esenciales. Y con esto termino. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, secretaria. Bueno, como siempre hacemos una pequeña reflexión sobre la evolución y hoy que hace un mes en el que se empezó el estado de alarma, que se han ido implementando medidas muy restrictivas de la movilidad con un interés concreto que era controlar la transmisión del virus y, sobre todo, en la última fase, el evitar el colapso de nuestro sistema sanitario y el colapso de las UCIs, entendiendo las UCIs extendidas que se han creado para poder responder correctamente a esta epidemia. Me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esa evolución de la transmisibilidad. Yo creo que ya en España todos somos un poquito epidemiólogos, todos entendemos un poquito de la transmisión de enfermedades infecciosas porque se ha repetido hasta la saciedad algunos conceptos, como por ejemplo el número de reproducción, la famosa R, el número de casos secundarios que se producen a partir de cada caso. Esta es una variable que nosotros no podemos modificar como queramos. Es una variable que se modifica de manera indirecta a partir de la modificación de nuestros hábitos y de nuestras relaciones sociales. Entre ellas, las que acaba de explicar la Secretaria General de Transportes y Movilidad, que reducen ese movimiento de personas entre comunidades autónomas, dentro de cada comunidad autónoma y dentro de cada uno de nuestros barrios, municipios, etcétera. Si a eso añadimos el distanciamiento social, nuestras relaciones sociales diferentes que reducen el riesgo de transmisión cuando tenemos algún contacto cercano, más o menos cercano con alguna persona, las medidas de higiene que aplicamos y todas las precauciones que hemos ido introduciendo en nuestra vida diaria, todo eso influye en la modificación de esa R, ese número de reproducción. En el gráfico están viendo la evolución de esa R en los diferentes periodos que hemos vivido desde que se inició esta epidemia.
Si se dan cuenta, las medidas de contención iniciales, que se aplicaron hasta primeros de marzo, tuvieron un efecto importante en el control en un periodo en el que prácticamente todos los casos que se detectaban en España estaban asociados a casos importados. Conseguíamos que el control de los casos importados detectados y los casos asociados a esos casos importados impidieran una transmisión generalizada. Todos sabemos también que a finales del mes de febrero, primeros del mes de marzo, hasta el día 1 o 2, quizás el día 3, hubo un cambio importante en la forma en la que se transmitía en España el virus. No tenemos, obviamente, porque es casi imposible de saber qué es lo que sucedió, si hubo casos locales que no fueron identificados y hicieron una transmisión mayor de lo esperado, si hubo una introducción muy importante de casos del exterior, que en este caso hay posibilidades de que no vinieran de un solo país, sino de varios, los que implicaron un incremento importante de la transmisión a nivel local, que fue lo que detectamos una semana más tarde y que implicó posteriormente la declaración de la OMS la declaración de emergencia de salud pública de interés internacional y la declaración de pandemia, y que posteriormente implicó la declaración en España del decreto de alarma. Como ven, las actividades que se fueron implementando a partir de ese momento en el que hubo ese incremento importante en la transmisión en España, tuvieron un efecto muy importante desde el primer momento. No piensen que esto se soluciona solo con una reducción de la movilidad y una restricción de los movimientos. Se soluciona también con todas esas medidas de higiene que hemos estado hablando, con todas esas medidas de precaución personal que uno tiene que tener en el contacto con las personas, con las otras personas. Todo esto ayuda y se puede ver claramente en la primera fase de la parte más anaranjada de la gráfica, en la que vemos que ya se producía una reducción importante. Si a eso se añaden medidas que se implementaron ya desde el primer momento asociadas a los centros sociosanitarios, asociadas a las escuelas, asociadas a los eventos masivos donde se juntaba mucha gente, obviamente el impacto fue importante. Ya ven que no estamos modificando directamente esa R que ya todos conocemos, estamos modificando nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarlos, y eso es lo que afecta a la R. Y a partir de la declaración del estado de alarma, gracias a todas las actividades que han estado comentando y de las que han informado mis compañeros del Comité Técnico, se ve que esa reducción se hace más aguda y se mantiene sostenidamente ese descenso hasta que, obviamente, por motivos ya no tanto de un incremento de transmisión, sino por la saturación de los servicios asistenciales, que, como sabemos, sufren esa saturación durante más tiempo de lo que se representa por la transmisión, se activó lo que se llama el permiso obligatorio retribuido. Tiene alguna palabra más por ahí, pero me van a perdonar, no la recuerdo siempre bien. Eso nos dio un empujón extra que aceleró incluso un poco más esa reducción del número de casos secundarios que producía cada caso. Es decir, aceleró una reducción de la transmisión que se ha mantenido desde entonces y que se sigue observando a nivel nacional, como representa esta gráfica, pero que se observa también en todas y cada una de las comunidades autónomas, en las que ahora mismo todas las comunidades tienen una transmisibilidad, un número de casos secundarios a partir de cada caso menor de 1. Eso implica que nuestra epidemia continúa yendo hacia abajo. Ahora bien, tengan cuidado, esto no significa que el riesgo haya acabado. Seguimos teniendo todavía, aunque se vayan reduciendo, un número importante de casos que están hospitalizados, algunos de ellos, que algunos están todavía en su casa y algunos nuevos que todavía van apareciendo. Hasta que no dejemos de tener casos sigue existiendo algún riesgo, pero sí que es cierto que esta reducción de la transmisibilidad nos permitirá en el futuro plantear modificaciones en la evolución o en las medidas de control y que se tendrán que empezar a debatir en los próximos días o semanas porque, como dice el refrán el logo, la consigna que llevamos todos siguiendo desde hace tiempo, este virus lo vamos a vencer todos juntos. Y yo creo que ya podemos pasar. Muy este bien. Virus lo paramos unidos. Muy bien, pues vamos allá. Hoy, doctor Simón, hay muchos medios que preguntan por una cierta discordancia en los datos que posiblemente pueda usted aclarar.
Lo ha comentado Bloomberg hace ya un rato, el periódico de Cataluña ahora lo señala, pero como digo, son muchos. ¿Por qué en el balance aparecen 4.978 contagios nuevos cuando la diferencia del total de contagiados entre ayer y hoy es de 5.092? ¿Tiene que ver con los asintomáticos contabilizados por Andalucía? Sí, no solamente por Andalucía. Es cierto que Andalucía notificó ayer casos asintomáticos y es cierto que en el informe de ayer, porque es el primer momento en el que estamos empezando a introducir estos casos asintomáticos, que todavía estamos coordinando bien con las comunidades el mecanismo para unirlos a las series sin que las distorsionen demasiado y no nos permitan valorar la evolución. La diferencia que hay entre los datos de ayer y hoy que comenta este periodista está asociada básicamente a esa diferencia entre los asintomáticos que comunicó una comunidad autónoma en concreto que ha mencionado. Esto nos va a pasar todavía durante 2 o 3 días hasta que todas las comunidades sean capaces de aportar la información detallada entre sintomáticos y asintomáticos y veamos la mejor forma de notificar y representar estos datos. Pero sí que hemos pensado que no era bueno el dejar esos datos en una nota a pie de tabla en la que se especifican los que no se incluyen por ser asintomáticos y hemos pensado, después de discutirlo con algunas de nuestros colegas en las comunidades autónomas, que era en principio mejor incluirlos entre los datos globales, explicar en la nota el dato y a medida que vayamos pudiendo dar información más detallada y más precisa de los asintomáticos y los no, ir explicando progresivamente el significado de estos datos. Servimedia pregunta, doctor, ¿a qué atribuye el fuerte incremento de nuevos casos de hoy? ¿Es por la aplicación de los test recientemente comprados y repartidos en comunidades? ¿Hay riesgo de un nuevo brote? Y también añade cuántos sanitarios contagiados por coronavirus tenemos ya en España. En las últimas semanas ha crecido a un ritmo de 1.000 casos diarios. ¿Puede aguantar el sistema sanitario esta evolución? Bueno, en cuanto... Me vas a perdonar, pero no recuerdo la primera pregunta. Era sobre... Un momento, porque la acabo de leer. En relación con el rebrote de los casos, el crecimiento que ha habido hoy, y si tememos que temen que pueda haber un nuevo brote. Una parte de ese incremento se debe a lo que acabamos de comentar en la pregunta anterior, los casos asintomáticos que se están empezando a incluir y que obviamente implican uno de los objetivos que teníamos para el control, que es incrementar el número de diagnósticos, el número de pruebas que se hacen. Sabíamos ya desde hace tiempo que el incremento del número de pruebas iba a detectar casos leves o asintomáticos, como estamos detectando, que hasta ahora no se detectaban. Primero, porque los asintomáticos obviamente no van a hacerse una prueba habitualmente. En cambio, cuando se hacen barridos, por ejemplo, en una residencia de ancianos en la que se detectan casos asintomáticos, estos casos asintomáticos se detectan, pero no sabemos cuándo tuvieron la enfermedad. También sabemos que ese incremento de realización de pruebas iba a incrementar obviamente los datos y nos iba a poner en una situación que tendríamos que explicar qué es lo que podía estar pasando porque íbamos a detectar ese aumento. Una parte va por ahí. Otra parte de este incremento se debe a que llevamos, aunque es cierto que la Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, se acabó para casi la mitad de las comunidades autónomas. El domingo y el lunes ya se empezó a trabajar. Los datos del lunes se trabajan el martes. Sí que es cierto que la mitad de las comunidades autónomas no volvieron a su rutina laboral hasta ayer. Por lo tanto, los datos de notificación de ayer se dan hoy. Tenemos experiencia y se ha dicho ya en muchas otras presentaciones, en muchas otras ruedas de prensa, que los días festivos, y se observa muy claramente los fines de semana, hay un pequeño retraso de notificación porque obviamente, aunque todos los equipos están trabajando al 100%, en los días festivos, obviamente, aunque sea pequeña, hay una reducción porque la gente obviamente tiene que trabajar, que descansar. Y esos retrasos de notificación se valoran, se observan normalmente los martes referidos al lunes, pero en este caso una parte de ese retraso de notificación se corrigió el martes referido al lunes, pero otra parte se está corrigiendo hoy referido a ayer. Básicamente entendemos que es esa la razón. De todas formas, como les digo, vamos a seguir durante 2 o 3 días con este problema de interpretación de datos hasta que se estabilicen las series con los nuevos mecanismos de diagnóstico que se están implementando. Y en cuanto a los profesionales sanitarios, ahora mismo en España se han identificado en total desde el inicio de la epidemia 27.558 profesionales sanitarios. Pero de estos, una gran parte han vuelto ya al trabajo. La mayoría de ellos
han pasado su periodo de 14 días, han dado negativo, han cumplido con todos los requisitos que se establecen en los protocolos de gestión de profesionales sanitarios que se infectan y la gran mayoría de ellos han vuelto a sus quehaceres diarios. Es cierto que tenemos que lamentar, como en todos los grupos sociales, algunas pérdidas y eso obviamente nos hace daño a todos, pero lo cierto es que una gran parte de ellos han vuelto a su trabajo diario. Es una cifra dinámica y es una cifra que, aunque en los datos que aportamos suele ser la general desde el inicio de la epidemia, el número de profesionales que son casos activos actualmente es muchísimo menor. Si les parece bien, mañana puedo traer los datos concretos. No son todo lo perfectos que nos gustaría, pero yo creo que podemos dar una idea más clara de este dato en la rueda de mañana. La cadena COPE pregunta ¿qué está retrasando la publicación de datos de fallecidos en residencias de ancianos? ¿Hay alguna comunidad autónoma que aún no los ha aportado o bien es el análisis de los datos por parte del Comité Técnico? No, el Comité Técnico no iniciará el análisis hasta que tengamos toda la información que se ha solicitado. Ahora mismo la recogida de la información viene por una vía que no depende directamente de mi unidad, pero nosotros vamos a participar en el análisis y la interpretación de los datos. Si no recuerdo mal, creo que sí que había alguna comunidad autónoma, no recuerdo si eran 2 o 3 que faltaban por informar de los datos. Yo entiendo que enseguida los tendremos, están haciendo un esfuerzo importante por parte de las comunidades para poder proveerlos y entiendo que los tendremos muy pronto y en cuanto estén y hayamos tenido el margen suficiente para hacer análisis, no se preocupen que se darán los resultados con toda la transparencia que nos caracteriza. La publicación francesa L'Echo pregunta si nos podría indicar a día de hoy cuál es la línea de actuación clara en temas de detección y cuántos test diarios se hacen y a quién. A los enfermos con síntomas y todos sus contactos, como recomienda la OMS, a los sanitarios y personas expuestas. ¿Pueden las empresas hacer test a sus empleados? Bien, hasta ahora mismo en España se hacen las pruebas diagnósticas en varios niveles. Obviamente todas las asociadas al diagnóstico de casos están muy bien explicadas en los protocolos de actuación que tenemos y los procedimientos que están publicados en la página web del Ministerio y que se van adaptando a las diferentes situaciones epidemiológicas que vamos viviendo. En España, en principio, se hace con cierta variabilidad, porque ya saben que a nivel global ha habido en algunos momentos no rupturas de stock, pero hemos estado cerca de algunas rupturas de stock a nivel global, tanto en los kits de extracción del RNA, de lo que hace falta extraer de las muestras para poder hacer luego la famosa PCR y en algunos casos incluso con situaciones tan tontas como el hisopo, el palito con el que se tiene que tomar la muestra. Por lo tanto, ha podido haber cierta variabilidad a lo largo del tiempo en el número de muestras que se hacen. Pero en España se vienen haciendo por encima de las 20.000 muestras diarias desde hace ya varias semanas. Tenemos un número muy importante de muestras, la cifra exacta no la tengo encima de la mesa, no se la puedo dar ahora mismo, pero lo cierto es que sí que se están haciendo por encima de las 20.000 con cierta consistencia desde hace ya varias semanas. Son muchas muestras. El objetivo es incrementarlas. El problema es que tenemos que incrementarlas progresivamente a medida que haya disponibilidad de más PCRs y de más kits de extracción y de más palitos, el hisopo, con el que se toma la muestra. Al margen de eso, se están haciendo pruebas serológicas, pruebas que detectan no el virus, sino las personas que se han expuesto al virus y, por lo tanto, han desarrollado una cierta inmunidad contra él y, por lo tanto, detectan que una persona tiene esa inmunidad, que, si no se asocia a una sintomatología reciente, es difícil valorar cuándo esa persona pudo o no haber estado expuesto. Las personas asintomáticas que salen positivas implica que han estado en contacto con el virus, que han generado la inmunidad, que han podido incluso infectarse de forma asintomática, pero es muy difícil a una persona que no se le pueden identificar síntomas ubicarla en el momento en el que pudo haberse infectado. Eso, obviamente, como he comentado al principio de mi intervención, genera problemas a la hora de interpretar el número de nuevos casos, sobre todo desde el momento en el que empezamos a utilizar estas pruebas serológicas. El punto bueno es que sabemos que esas personas han desarrollado un cierto grado de inmunidad, que en principio, salvo que nueva información o nuevas investigaciones puedan darnos una indicación contraria, en principio estas personas serían hasta cierto punto inmunes. No sabemos durante cuánto tiempo lo van a ser. Tenemos información del otro coronavirus SARS que produjo una epidemia importante a nivel global en el año 2003, que podría ser
de unos meses a un año. Sí que sabemos que con la información que tenemos de esta epidemia garantizamos que esa inmunidad puede ser de unos meses, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo van a ser inmunes esas personas. Obviamente, este número de muestras aportan nuevos casos. En cuanto a que lo hagan las empresas o no, y en cuanto a si lo hacen o no los laboratorios privados, esto es un mecanismo que tienen que establecer gracias a los derechos, a las prerrogativas que les da la orden que publicó el Ministerio de Sanidad ayer o antes de ayer, no recuerdo bien. Son los que tienen que organizar el mecanismo de hacer las pruebas en sus comunidades autónomas y los mecanismos para garantizar que toda la información sobre casos llega a los servicios sanitarios y podemos saber exactamente lo que está pasando. Lo que no tendría sentido es en situaciones en las que, si bien no hay rupturas de stock, pero no hay un exceso de pruebas, se utilicen pruebas por PCR en grupos en los que realmente la probabilidad de que dé infectado, incluso aunque lo estuviera, van a ser muy bajas. Las PCRs en asintomáticos tienen una eficiencia muy baja, en principio porque para que dé PCR positivo tiene que haber virus y los asintomáticos, salvo algunos, en algunos contextos concretos, son personas que no están infectadas. Ahora bien, la diferencia es en los contactos estrechos de los casos positivos. Esas personas han estado expuestas claramente al virus y, por lo tanto, son un grupo con una probabilidad de infección diferente y, por lo tanto, tienen el uso de las PCRs tiene una justificación completamente diferente a la no justificación en el otro grupo que he mencionado. Doctor, hay muchas preguntas relacionadas con los distintos estados de desescalamiento, las fases que se puedan poner en marcha cuando fuera, ¿no? Las formulo agrupando varias. Onda Madrid, por ejemplo, dice, basándose en su criterio, ¿qué le parece la propuesta del vicepresidente de la Comunidad de Madrid de que los niños menores de 14 años puedan salir de casa a partir del día 26 acompañados por uno de los progenitores? Pregunta La Voz de Galicia, ¿se baraja la posibilidad de una apertura de los centros de discapacitados en los próximos días? O también pregunta Comsalud, algunas direcciones médicas de hospitales han dicho a los profesionales que el aislamiento continuará para todos hasta el 11 de mayo. ¿Se puede confirmar este dato? Preguntas distintas sobre los escenarios que nos hemos de encontrar próximamente. Bueno, yo lo primero que quería decir es que obviamente entenderán que nosotros podemos aportar nuestro criterio técnico que pueda valorarse a la hora de tomar decisiones de este tipo, pero este tipo de decisiones no competen ni a mí, ni a mi unidad, ni a la gente con la que normalmente colaboramos. Pero sí que es cierto que algunas de estas propuestas son las que desde el primer momento en el que se establecieron las primeras medidas de restricciones de la movilidad con unos objetivos muy claros, desde ese primer momento estaban ya sobre la mesa. Son medidas que se tienen que ir valorando constantemente. No sería yo capaz ahora mismo de dar una fecha concreta. La evolución se tiene que valorar día a día y tenemos que ir viendo exactamente cómo evoluciona la epidemia para valorar el momento adecuado de tomar unas medidas u otras. Sí que es cierto que los plazos pasan rápido. Sí que es cierto que las decisiones se tienen que tomar en plazos muy pequeños y, por lo tanto, la información hay que valorarla con mucho cuidado. Y cuando se tiene que correr mucho, ese cuidado hay que extremarlo y no es fácil de garantizarlo, pero sí que es cierto que gracias a la calidad de todos los profesionales que están trabajando estamos teniendo un grado muy alto de competencia técnica. Y sí que es cierto que todas las medidas que han planteado en las preguntas son medidas que, como ya he dicho en más de una ocasión, obviamente están sobre la mesa. Sabemos que la aplicación de medidas restrictivas de la movilidad y de las libertades de las personas, como las que se están aplicando para controlar la transmisión y reducir la mortalidad, la saturación de las UCIs y la transmisión del virus, como acabo de decir, obviamente son muy importantes y están afectando a la sociedad de muchas formas. No únicamente están favoreciéndonos para reducir la transmisión del virus, sino que están afectando a la sociedad de muchas maneras y obviamente no todas son positivas, con lo cual tenemos que tener siempre estas medidas de, digamos, modificación de las restricciones que favorezcan la movilidad de las personas que necesiten esa movilidad para aplicarlas lo antes posible, pero las fechas se tienen que decidir en base a la evolución de la epidemia y eso hay que valorarlo día a día. Finalizamos con dos preguntas que apelan a la labor de investigación. El Huffington Post le plantea, ¿cree que el calor y la humedad pueden ser factores para que el virus disminuya? Y Comsalud realiza un planteamiento muy distinto al que hemos visto en otros días. Durante los meses de diciembre, enero y febrero
hubo un elevado número de gripes entre los niños con fiebres muy altas y los pediatras decían que este año había sido más elevado de lo normal la incidencia en menores, ya que muchos además acababan en neumonías. Además, a mediados de febrero se dieron bastantes casos de niños, sobre todo bebés, con fiebres altas durante 24-48 horas en las que aparecían manchas cutáneas y entonces los profesionales hablaron de algún virus. ¿Se han planteado que aquello pudiera ser coronavirus? Vamos a ver, hemos seguido la evolución de la gripe, como se hace todos los años, a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Gripe. Es un sistema centinela establecido desde hace ya muchos años con muchísima experiencia y con una calidad de implementación realmente alta, que coordina el Instituto de Salud Carlos III a través de la Red Nacional de Vigilancia y con todos los médicos centinelas de todas las comunidades autónomas y con un reconocimiento nacional e internacional muy alto. Sí que es verdad que ha habido en la evolución de la gripe de este año, en el que hay partes en las que se diagnostican casos y partes en las que se recogen casos basados en los síntomas. Sí que es cierto que ha habido en el mes de febrero alguna variación no habitual en la curva de evolución de los casos de gripe. No sabemos si pudo estar asociada a un incremento no tanto de la gripe, sino del celo de los médicos participantes que fueran más sensibles a la hora de detectar posibles casos debido a que ya estábamos con la epidemia del coronavirus, o si se pudo producir en estos casos en los que no había muestra de fondo porque se incluían como gripes algunos posibles casos de coronavirus. Esa información no la tenemos, no la vamos a tener, pero sí que es cierto que son hipótesis que se han puesto y se pueden poner sobre la mesa sin ningún problema. Estudiarlas va a ser difícil, pero desde luego sí que se han hecho estudios retrospectivos de las muestras tomadas para coronavirus. Los poquitos de los que ahora mismo tenemos información, no duden que en el futuro habrá más, ahora mismo no muestran que hubiera casos de coronavirus entre esas muestras que dieron negativas a gripe, pero sí que la posibilidad existe y se tiene que trabajar. El tema de los niños, vamos a ver, yo no he seguido los datos de enfermedades que no podemos valorar porque no se notifican habitualmente. Hay unas enfermedades de declaración obligatoria, unas enfermedades que habitualmente se les da seguimiento, hay otras a las que no. Yo ahora no puedo valorar esta información que hablan de los niños. Sí que es cierto que hemos leído informaciones que apuntan a que podría ser una hipótesis de incremento de transmisión entre niños del coronavirus, pero lo cierto es que la evidencia que ahora mismo es relativamente débil. De todas formas, hay grupos de investigación que están planteando esto y que no me cabe la menor duda de que van a establecer grupos de investigación para valorarlo. En cuanto a si el calor y la humedad pueden afectar al virus, o sea, esto es un coronavirus. Hemos hablado muchas veces que sería extraño que este coronavirus no compartiera algunas de las características de otros coronavirus conocidos. También es cierto que aunque sea un coronavirus y tenga que compartir las características, también tiene otras muy diferentes a los coronavirus que conocemos. Ha habido estudios hasta ahora en los que se indicaba que el calor y la humedad afectan a la supervivencia del virus en el ambiente. El problema es que no son a las condiciones que todavía estamos viviendo, sino que son en condiciones de calor muy superiores y condiciones de humedad diferentes. Bueno, las condiciones de humedad sí que podrían ser parecidas a las que estamos ahora. Por lo tanto, yo personalmente considero que no puede ser tan diferente a otros coronavirus, pero sí que es cierto que las informaciones que tenemos no son concluyentes. Y obviamente, aunque yo pueda tener una hipótesis, estas hipótesis se tienen que valorar con los estudios y esos estudios no han sido capaces todavía de valorar esa posible susceptibilidad del virus a la temperatura o a la humedad de una forma fehaciente, pero sí que es cierto que los estudios que hay parecen indicar que sí, que sería susceptible. Doctor, secretaria generales, comisaria principal, gracias por su participación en esta comparecencia y gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias.